Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Hacia la Venezuela Ideal. Hemos estado evaluando la situación política de Venezuela desde el punto de vista del respeto a la Constitución, desde el punto de vista del respeto a las reglas de juego. Lo más importante de un sistema político, evidentemente, es que se establezcan unas reglas de juego y los actores políticos jueguen de acuerdo con esas reglas de juego. Por cierto que la Constitución venezolana le asigna ese papel fundamental de respeto a las reglas de juego, nada más y nada menos que el presidente de la República. Me acompaña como siempre Orlando Viera Blanco, abogado, profesor universitario, analista político, columnista del diario El Universal. Hola. Hola, profe. Bueno, muchas gracias como de costumbre por la oportunidad y por conversar con nuestra audiencia. Bueno, hoy queremos reflexionar un poco lo que ha sido un proceso de desmantelamiento de la Constitución desde su propia promulgación. Recordemos que apenas en 1999, cuando se había constituido el Congresillo y este quedó ya en proceso de transición para la promulgación por aprobación referendaria de la Constitución, ese congresillo ya sin facultades para hacerlo, comenzó a designar autoridades de los poderes públicos, lo cual generó en su momento una denuncia de un constitucionalista y constituyente que lo es el doctor Alan Randolph Brewer Carías, ¿no? Hoy queremos reflexionar con usted un poco, trabajo, te por voy a cierto. interrumpir ahí un minuto, menos de un minuto, Orlando. Hay que recordar que ese mismo congresillo, sabiendo lo que le venía, aprobó una ley de amnistía idéntica a la que el Tribunal Supremo de Justicia declaró recientemente inconstitucional. Correcto. Entonces, como diríamos en criollo, el parto ya vino maluco y esto generó en consecuencia un proceso de desmantelamiento, decíamos, de desmontaje constitucional que el propio doctor Brewer Carías se ha encargado de denunciarlo y que hoy queremos conversar con usted. Lo podríamos titular como el Estado desnudo o el Estado ausente, ¿no? De tal manera que, en primer lugar, deberíamos hablar, bueno, en cuanto a la alternancia, principio básico establecido en el artículo 6 de la Constitución para ir a cosas elementales, lo cual hace un modelo político estrictamente democrático. Bueno, esto fue reconocido en el 2009 por la enmienda constitucional de Chávez, que generó la posibilidad de la reelección continua del presidente de la República a contrapelo, a contravío, por cierto, del proceso de reforma constitucional que él mismo quiso introducir en el año 2007. A esto le agregamos que las autoridades públicas, le decía, no han sido realmente designadas en un proceso de participación ciudadana, que es una de las novedades de la Constitución, sino que han sido designadas a dedo por parte de comisiones no realmente estudiosas y que hayan analizado un proceso de concurso curricular. Entonces tenemos que todo esto de la democracia alternativa o de la democracia, digamos, participativa y debidamente representativa se ha convertido en una quimera. Y protagónico. Y protagónico. Orlando, eso es lo que explica entonces que tengamos, para hablar de una persona en particular, una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que fue funcionaria del gobierno de Chávez, es decir, fue una persona designada por Chávez para varios cargos y que hoy, sin embargo, se aparece como una independiente presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, y que tengamos, digamos, los funcionarios que tenemos en el Poder Electoral, donde tenemos 4 miembros del Poder Electoral, que es una agencia del Poder Central, afiliados de manera abierta, descarada, a una afiliación política. Y lo mismo ocurre con muchos de estos otros magistrados del TSJ. Lo mismo ocurre y se repite con el Defensor del Pueblo y con el resto de los poderes públicos. En segundo elemento... Te atajo ahí, ¿no? Porque de algo de lo que estamos hablando, o de lo que queremos hablar, es de una especie de anomalía constitucional.
Venezuela parece estar viviendo una anomalía constitucional y esa anomalía constitucional nos ha puesto frente a un Estado enfermo, o sea, un Estado que no goza de la salud que se espera de un Estado democrático, que es la independencia de poderes, que no existe, y es una toma de decisiones que vaya en favor de la defensa de la Constitución y no en función de la defensa del proyecto político al cual estas personas están afiliadas. Correcto. Ese es el segundo aspecto, precisamente que Alan Randolph también denuncia en su proceso de desmantelamiento constitucional. ¿Dónde está la separación de los poderes? ¿Dónde está realmente ese principio democrático de derecho y de justicia social, de Estado de Derecho? Recientemente, para aterrizar un poco las cosas, y no quiero con esto politizar, ha muerto un niño que él mismo, de una manera trágica, anunció su propia tragedia cuando pedía medicamentos para salvar su vida. El caso del niño Sánchez. ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde está una investigación seria de un ministerio público independiente por la carencia de medicamentos, que es una cosa que se extiende por todo el territorio? Por cierto, Orlando, recientemente en Madrid hubo un caso donde un niño falleció en un hospital por falta de un medicamento, y el escándalo que se armó en la sociedad madrileña fue tal que los organismos públicos tuvieron que intervenir para establecer responsabilidades, para ver a quién había que culpar de este asunto y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. En Venezuela esto parece que es nuevamente otra anomalía. Mueren niños. El caso de Oliver es el más reciente conocido. Hace poco también se murió un niño por ausencia de un remedio contra la epilepsia. El niño se murió convulsionando. ¿Quién paga por eso? ¿Quién responde? ¿Quién? O sea, ¿por qué se empeñaron en escribir una constitución donde el gobierno se hacía responsable hasta el último estado de la salud y los niños mueren de esta manera sin que nadie reaccione al respecto? Y cuando digo nadie, no me estoy refiriendo al venezolano. Al venezolano le duele, el venezolano. Me estoy refiriendo al señor Maduro. No lo he oído yo mencionar nada de esto. El señor Diosdado Cabello, que no entiendo por qué tiene un programa de televisión, porque él no es nadie va a tener un programa de televisión. Además habla muy mal. Le hace falta unas clases de dicción como las que tomó Freddy Bernal. Yo creo que oye, estamos, nuevamente vuelvo hacia un estado enfermo, anómalo, deforme. ¿Me perdonas la carga emocional? Bueno, Chávez alguna vez se permitió, por cierto, como presidente, decirle a la oposición que había obtenido una victoria, en su momento una victoria de mierda, cuando la obtuvo en el 2007, y yo me pregunto qué clase entonces de revolución, qué clase de izquierda, qué clase de humanismo, qué clase, digamos, de mensaje realmente doliente de la gente, sea de cualquier, digamos, posición, está generando esta pretendida revolución. ¿De qué? Bueno, ¿Revolución de quiénes? Almagro acaba de declarar que el gobierno de Maduro no es un gobierno de izquierda, ¿no? Por cierto, que ha hecho que el señor Pepe Mujica salga en defensa del gobierno de Maduro, un muy triste papel para este señor, al cual yo, por supuesto, nunca le he tenido respeto alguna, porque es uno de los que se ha chuleado descaradamente a Venezuela. Este señor, y ahí te va la otra pregunta, Orlando, dice que el problema de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos. Aquella vieja idea de la no injerencia extranjera, pero eso sucede cuando hay igualdad de condiciones en el país. Hay igualdad de condiciones en el país. Uno ve una Asamblea Nacional perennemente irrespetada por un Tribunal Supremo de Justicia que no ha tenido el mayor empacho en tener el récord mundial de declaraciones de inconstitucionalidad consecutiva de una ley. ¿Pueden los venezolanos por sí mismos resolver los problemas que tienen? No, lo cual nos lleva al asunto entonces de Almagro y la Carta Democrática. Claro.
Es un cliché decir que los pueblos tienen que resolver aisladamente sus graves problemas en un mundo globalizado, en un mundo que cada vez es más universal y más estrecho en materia de protección de derechos humanos y donde, por cierto, las cosas que suceden en la esquina, y no tanto en la esquina, sino en otro continente, afectan directamente cada uno de los patios en los cuales nos encontramos. Necesitamos la intervención consciente, universal, digamos, elevada de los actores internacionales. Y siempre lo hemos necesitado y de un tiempo para acá estos actores internacionales no lo hicieron, simplemente porque teníamos un Chávez fuerte, tanto de imagen como de bolsillo y chequera, que fue capaz, digamos, y todavía de eso hay mucho, que fue capaz de neutralizar, de vozalear mucho, por cierto, de los países que integran el sistema de los Estados americanos, con una insulsa que era insulso y que se sometió incluso a los insultos en su momento del presidente Chávez, las consecuencias que hemos pagado los venezolanos de ese pretendido proceso, llamémoslo de Monroe, o proceso dragoniano, o proceso, digamos, de no intervención, de no injerencia y de soberanía, lo que ha sido es una soberana situación de deficiencia humanitaria que nos ha colocado a nosotros en situación sumamente precaria y en una mortandad que ya no solamente es producto de la criminalidad, sino producto de la indigencia en materia alimentaria y en materia, digamos, de medicamentos, que por cierto también está generando niños que ya conocen experiencias que o no los mandan al colegio porque están desvanecidos de hambre o porque yendo al colegio ya hay muchas experiencias de desmayo. Entonces, seguimos con el tema. Es un Estado ausente. Te decía en tercer postulado de la ausencia del Estado. ¿Dónde está la desconcentración, la descentralización y la federalización del Estado de la Constitución del 99? Todo esto quedó hecho añico, José Vicente. Todo esto se destruyó con la legislación sobre el poder comunal. Por supuesto, un poder cierto, comunal que obedece... Una de las grandes conquistas de la sociedad civil frente a los partidos políticos en los 40 años de democracia, ¿no? Totalmente. Esto condujo a un proceso de desmunicipalización del Estado. Yo creo ciertamente en el poder originario y creo en el empoderamiento de las bases populares, pero hagámoslo con democracia. Hagámoslo con que esas bases populares, si quieren ser comunales, sean elegidas sin preferencias políticas y les sean asignados recursos sin que prevalezca ningún tipo de preferencia ideológica. Entonces el poder comunal se ha convertido en un poder de desplazamiento que a fin de cuentas lo que ha hecho es empobrecer más también al propio Estado, porque en esa perversión de rendir cuenta únicamente al patriarca ideológico, lo que se ha generado es una gran improductividad, un proceso de desplazamiento y un proceso de despojo. El Estado entonces federal, descentralizado, del cual hablaba la Constitución, se convirtió en un Estado donde te comento esta perla. Todo el situado constitucional es inferior a lo que se le aporta a Cuba en petróleo y en dádiva. Todo el situado. Porque aparte de que una verdadera traición a la patria. Bueno, entonces, ¿de qué revolución estamos hablando? Estoy autorizado yo para hablar de esa revolución en los mismos términos que habló Chávez hace algunos años de alguna victoria de oposición. ¿De qué revolución, amigo mío? A mí me encanta de pronto el lenguaje revolucionario, el lenguaje que trata de igualar las cosas. Pero ¿dónde está el tratamiento desigual a las cosas desiguales? Aquí lo que ha habido es... Uno puede preguntarse, Orlando, de qué se vanagloria el chavismo. Claro. Y de esto, por cierto, decía yo en estos días, perdona José Vicente el yoísmo, que hay una reserva de decencia, hay una reserva idealista en el propio chavista que así lo comprende. Sí. Y hay una tercera referencia política que se desprende del chavismo, que es María Socialista, y otros que conservando, haciendo parte y vida todavía en el propio PSV, comprenden perfectamente esto que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál debe ser el mensaje nuestro a través de estos micros hacia una Venezuela ideal? Amigo mío, comprendamos que el verdadero hombre nuevo, que el verdadero hombre del siglo XXI, que progresa, que crece, es el hombre que entiende, que es entendido por el Estado como el hombre innovador y creativo,
como el hombre que se desarrolla porque ha recibido educación, no dádivas, Sí. porque ha recibido un respeto, digamos, a su deseo de estar alegre y del placer que decía en su momento el señor Hegel. Hegel hablaba del placer y la alegría de saber, Sí. de conocer, no el placer y la alegría de despojar y de obtener por adjudicación y desmérito lo que no es mío. Eso no es revolucionario. Eso no es revolución. Bueno, y nos quedan poquitos minutos, Orlando, poquitos. Había una cuarta dimensión del trabajo del doctor Luis Carías. Bueno, Alan concluye de una manera brillante, por cierto, que hay 4 elementos que desmontaron entonces el Estado, realmente la Constitución del 99 y la configuración del Estado. Ya te he hablado del elemento de la separación de los poderes, ya te he dicho sobre el elemento del Estado de Derecho y de Justicia, hemos hablado del elemento del Estado federal y descentralizado, y un último elemento que es que la Constitución en el 299 habla de la economía mixta, una economía que no puede perder de vista la, digamos, contribución de los sectores privados, la competencia, no puede perder de vista la productividad que viene generada por una economía libre, por una dinámica económica donde no todo es bajo el control del Estado con una ley de precios justos que trata de decretar dichos precios o con esta cantidad de normas que han cercado o han hecho una vez más que no exista un Estado real, sino una suerte de Estado-gobierno que todo lo controla y que todo lo tiene bajo su fervor ideológico. Así la cosa, habiéndose desmontado estos 4 postulados fundamentales y centrales de la Constitución del 99 desde hace rato, son estos los elementos que no son retórica, que no son elementos que no son poca cosa, los que debe evaluar el seno de la OEA, los que debe evaluar esta plenaria, esta convocatoria posible que se va a hacer a una asamblea extraordinaria, porque estos elementos de desmontaje del Estado ausente, han impactado las regiones y han generado serias distorsiones en todos, digamos, los países vecinos y a nivel del orbe. Exacto. Y esto es una consideración que tiene que tener una repercusión humanista, una verdadera repercusión social, una verdadera evaluación estadista a nivel de un órgano que, por cierto, se desprestigia cada vez más, que no asume esta responsabilidad y se ve cada vez más como un club de presidentes y no como un verdadero órgano arbitral de mediación y solución de problemas y de conflictos sociales para lo cual fue creado. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta entrega. No me quiero ir sin recoger palabras de Orlando diciendo que estamos frente a una constitución desmantelada que tiene entonces a una clase política gobernando de facto. Y eso en términos politológicos se llama como, querido Orlando, el Estado ausente. Una dictadura. El Estado ausente. Una dictadura. Estamos frente, sí, señor, lamentablemente, a una dictadura. Bueno, amigos, hasta una próxima entrega. Gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes, estamos atentos a sus comentarios. Cualquier comentario que tengan a bien hacernos, estaremos gustosos de responderlos en una próxima presentación. Hasta pronto. Venga, profe. Saludos. Venga, profe.